Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta nueva clase de la unidad uno que vamos a llamar el territorio como escenario de intervención social. La idea es retomar la idea del territorio como construcción social a partir de un interrogante que nos va a acompañar durante toda la cursada, que es pensar cuál es la potencialidad del territorio para las intervenciones sociales integrales y situadas. Vamos a trabajar a partir de un texto de Ramiro Segura que se denomina Los sentidos del lugar, temporalidades, relaciones sociales y memorias en un barrio segregado de La Plata, retomando ideas centrales que ya venimos trabajando en clases anteriores, que es esta idea de que el territorio no es solo un lugar geográfico y como correlato de esta definición el territorio es un espacio habitado y con lugares donde se desarrollan y se construyen las relaciones sociales, y entre los elementos que nos permiten una mejor comprensión del territorio se hace necesario, decíamos en clases anteriores, entender la dimensión social que lo constituye. Y esta dimensión social se refiere precisamente a las relaciones que establecen y las acciones que desarrollan los grupos sociales en el proceso de organización, apropiación y construcción del territorio. Para eso, Ramiro Segura, en este texto, parte de sitúa su trabajo en un barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, denominado Puente de Fierro, y lo hace a partir de determinados interrogantes o determinadas ideas centrales para analizar cómo estos espacios, cómo estos territorios devienen en lugares habitados. Y se pregunta entonces cuáles son los sentidos por medio del cual un espacio deviene lugar, y para ello describe el habitar como un proceso social, espacial y temporal de vínculos con el espacio y con otros actores sociales, y va a trabajar a partir de dos procesos que son la memoria y el patrimonio, cómo los sentidos que este habitar genera para quienes allí lo habitan, pero también para quienes están por fuera de estos espacios, cómo se revierten determinados sentidos construidos en torno a estos espacios. Y para ello parte de decir que el lugar consiste en un espacio de entrecruzamientos, diálogos y conflictos entre diversos actores a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo lo espacial y lo temporal son dimensiones centrales para analizar el habitar según este autor, y cómo a su vez son condición, objeto y producto de las relaciones sociales que allí se establecen. Y por lo tanto, digo, si tiempo y espacio son dimensiones centrales, en sí mismos se tratan de un procesos que permanecen siempre abiertos e inacabados y que pueden ser cambiantes, alternativos e entrar en disputa. Les decía que él va a situar este trabajo en un barrio denominado Puente de Fierro, que es un barrio eh, de la periferia de la ciudad de La Plata, que en general es un barrio que lo caracteriza como un espacio estigmatizado y segregado. Y se trata de un asentamiento creado en mediados de la década del 90, producto, dice Ramiro Seguro, de la confluencia de determinados procesos asincrónicos. Es decir, para analizar este barrio Puente de Fierro como un lugar, va a apelar a una dimensión histórica. Vamos a ver más adelante, a través de otros autores, como por ejemplo Alfredo Carballeda, perdón, cómo la dimensión histórica es una de las dimensiones centrales para la comprensión de lo que Carballeda denomina espacios microsociales. Bueno, a partir de esta perspectiva histórica, Ramiro Segura va a decir que Puente de Fierro es un espacio construido a partir de tres procesos. Por un lado, la desarticulación de toda la estructura ferroviaria en la década de los 70, la dictadura militar iniciada en 1976 y los efectos de las políticas neoliberales. Y en esta
en esta construcción histórica, va a decir que su nombre se debe al emplazamiento de este barrio adyacente al viejo puente de hierro construido en 1904 como parte de esa infraestructura ferroviaria que luego fuera a partir de las políticas neoliberales desmanteladas. Es decir, que estas tres dimensiones, desindustrialización, dictadura y marginalidad, confluyen para los procesos de estigmatización por un lado y de memoria por otro, para construir este espacio de relegación social producto de la ocupación de tierras por parte de migrantes con trabajos informales. Em, en en esta perspectiva, lo que trabaja Ramiro Segura para pensar este concepto de lugar, dice, este concepto articula tres elementos constitutivos y simultáneos. Eh, lo que él llama la localización, esto es la materialización de procesos económicos, sociales y políticos en un espacio, esto es las formas particulares que adquieren estas relaciones sociales que definen y construyen a los territorios. Lo local, es decir, el escenario donde se producen esas relaciones e interacciones sociales, y el sentido del lugar, ¿sí? Es decir, la forma en que los actores sociales construyen ese territorio, pero a su vez cómo ese territorio va moldeando esas relaciones sociales, construyen determinados sentidos, determinadas significaciones, determinadas formas de representar o de significar esa pertenencia a determinados espacios. Es decir, que localización, lo local y el sentido, los significados que esas relaciones sociales construyen son los que articulan a un espacio para ser denominado como un lugar, según Segura. Y en este marco, decíamos, el proceso de producción de un lugar se caracteriza por otras dos nociones que él trabaja, que son la de multilocalidad y multivocalidad, ¿no? Es decir, estas expresiones ya nos remiten a algo plural, a algo que necesariamente involucra determinadas y diferentes procesos en un mismo espacio, y en esto remite a la pluralidad de voces y de lugares que convergen en la producción de ese lugar. Es decir, no hay una única localización, es decir, no hay, las relaciones sociales no se construyen en un único sentido, ni siempre con el mismo sentido. Es decir, coexisten diversas relaciones económicas, sociales y políticas en un espacio, muchas veces coincidentes y otras veces conflictivas, como también vimos en las clases anteriores, pero a su vez que es narrado, contado de diferentes maneras, y a esto se refiere con la multivocalidad, a esa pluralidad de voces, a esas distintas formas de explicarlo, con lo cual torna necesario distinguir los lugares de enunciación de los lugares físicos, esto es, quién y desde qué lugar habla sobre esos lugares y de qué modo. Es decir, que siempre nos vamos a encontrar en el territorio con distintas formas de explicar estas relaciones sociales que hacen de ese territorio no pueda ser explicado de una sola manera, ni pueda ser definido a partir de del único sentido de construcción de esas relaciones sociales. Para ello distingue entre, yo les decía que él hace este análisis desde la antropología, él es antropólogo, dos corrientes o dos debates de la antropología, sobre todo urbana norteamericana, que nos permiten o que nos sirven a nosotros para pensar cómo ubicarnos y cómo comprender cómo nos ubicamos en el marco de esas relaciones sociales. Y hace esta distinción entre antropología en la ciudad y antropología de la ciudad para dar cuenta de cómo la primera refiere a trabajos antropológicos desarrollados en contextos urbanos que no problematizan a la ciudad como un artefacto sociocultural, ni se detienen a pensar en estas configuraciones espaciales de la vida social. Es decir, no se permiten identificar cómo ocurren esas relaciones sociales, sino que las miran de afuera. Este
esta corriente pareciera que la dimensión, hablan de la ciudad en este caso, pero podríamos pensar en el territorio, en el barrio, como un telón de fondo o como un escenario de la acción social, como si esa territorialidad no formara parte de cómo tienen lugar estas relaciones sociales. Distinto es la antropología de la ciudad, que toma como foco de análisis la ciudad, ya sea que se la entienda como realidad espacial y social que genera y condiciona estos comportamientos, o bien como una realidad espacial y social que se identifica, es decir, que está construida también por estas relaciones sociales. De modo que conocer las formas de tornar lugar, ¿sí?, un espacio, delinear, dice, los trazos por medio de los cuales en el proceso social y temporal de habitar un espacio, esto es, apropiarlo, producirlo, usarlo, disputarlo, se carga de sentidos y significados diversos, tanto secuenciales, es decir, sentidos que se suceden unos a otros, como contrapuestos, ¿no? Es decir, contemporáneos, disputas. Vamos a ver cómo el espacio y el tiempo, los usos y los sentidos forman parte de esa construcción del lugar. Y para ello se sitúa en este barrio, como barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, y nos hace una advertencia, que es pensar a la periferia como un proceso y no como un espacio homogéneo, ¿sí? Esto es, generalmente se suele pensar el centro y la periferia, em, pensarlos como espacios homogéneos, como si pudiéramos caracterizar tanto ese centro como esa periferia de manera homogénea en todos sus espacios. Y lo que venimos pensando y lo que venimos recorriendo en estas primeras clases es la necesidad de identificar las formas particulares que adquieren las expresiones de la cuestión social, las problemáticas que allí ocurren de manera particularizada. De modo que es necesario pensar estos espacios no de manera homogénea y únicas, sino como un proceso, ¿sí? Es decir, que va a estar también caracterizado por el espacio y por el proceso de poblamiento, es decir, la forma en que quienes habitan estos lugares llegan a los territorios, los momentos en que los hacen, la forma de apropiación del espacio, va a definir en esta relación dialéctica entre espacio y tiempo, entre usos y sentidos, cómo se caracteriza y cómo se define, cuál es esa eh, multiactoralidad y múltiples voces que van a caracterizar este territorio. Y por lo tanto, retomo una idea que recién decía, pero que es necesario volver a remarcar, es que si esto, espacio y tiempo, van confluyendo para caracterizar, para construir diferentes relaciones sociales, este se trata de un proceso inacabado mediante el cual estos actores sociales se sitúan en unas coordenadas espaciotemporales a partir de la representación, relación y uso del entorno que los rodea y de las relaciones sociales que construyen con otros actores. En este sentido, estas sucesivas ocupaciones y usos son las que tornan inteligibles y comprensibles, que nos permiten conocer los sentidos que el lugar adquiere. Es decir, se trata de habitar como un proceso de significación, apropiación del entorno que se realiza en un tiempo particular, a través de un conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto, a los sujetos, colocarse dentro de un orden espacio-temporal y al mismo tiempo establecerlo. ¿Sí? Esta idea es central, esta idea de que el territorio va configurando las formas en que los sujetos habitan, construyen, se relacionan, pero también en esa misma construcción va construyendo al territorio. Los habitantes de la periferia, dice Ramiro Segura, no solo comparten una posición espacial y social desventajosa, sino también una experiencia común, como habitar la periferia.
tiempo y residencia, condiciones de vida. Decíamos también cómo el territorio es el espacio donde se produce la reproducción de las condiciones de vida materiales, simbólicas de los sujetos y las familias que allí lo habitan. Y esto genera, ¿sí?, una forma de compartir una posición espacial, compartir un territorio y las características de ese territorio, pero también una vida común. Retomemos, recuerden lo que trabajábamos en la primera clase en torno a aquellas especificidades que definen a un escenario como comunidad o como territorio. Bueno, lo que viene a reforzar Ramiro Segura a partir de este texto y del análisis que hace particular de las condiciones de vida y de las relaciones sociales generadas en Puente de Fierro, es que la coexistencia, esta idea de que comunidad y territorio no son conceptos antagónicos, sino que por el contrario expresan determinadas formas de solidaridad, de socialización primaria, esta experiencia común vinculada al habitar de la periferia, pero a su vez en la construcción de un espacio, esto es de una posición espacial. Y a este sentido se conjugan, se vinculan, algo que todo el tiempo tenemos que estar atentos e identificar en el territorio, que son los tiempos de residencia, es decir, los tiempos del habitar, de construcción de ese territorio con las condiciones de vida de quienes allí lo habitan. Y agregamos de los sentidos que se conforman a partir de esta relación entre residencia y condiciones de vida, entre espacio-tiempo, entre uso y sentido. En este sentido, va a decir el autor, necesitamos reconocer las temporalidades y las espacialidades, múltiples involucradas en el proceso de habitar y las relaciones sociales que se entretejen en ese proceso y que permiten comprender los distintos puntos de vista sobre el lugar. En esta dirección no alcanza con señalar que los sentidos son diversos y cambiantes, sino desentrañar la lógica relacional que las explica. Los usos, los sentidos y también los sentimientos sobre un mismo lugar están mediados por relaciones sociales establecidas en el proceso social espacial temporal del habitar. Van a ver cuando ustedes trabajen sobre cuando comiencen los procesos de prácticas de formación territorial en los territorios en los que realicen y realicen el proceso de inserción en esos territorios, cómo estos anclajes, cómo estas dimensiones, cómo esta temporalidad, este lugar, este habitar, pero fundamentalmente cómo se narra, cómo se explica a partir de quienes habitan esos territorios, de quienes forman parte de las organizaciones sociales, de las instituciones, de los tiempos de llegada a ese territorio, va a ser necesario conocer para caracterizar y para comprender desde una perspectiva histórica, pero también situada, cómo se explican las relaciones sociales que allí ocurren. Y trabaja sobre dos procesos, decíamos al inicio, que dan cuenta de cómo revertir sentidos o cómo construir sentidos, que son la memoria y el patrimonio. Ambos proyectos muestran, y él los trabaja en el texto, muestran cómo, si bien es indudable que estos procesos históricos dejan huellas en el espacio urbano, estas en sí mismas no constituyen memoria ni patrimonio, es decir, a menos de que sean evocadas y ubicadas en el marco que les da sentido. Es decir, estos dos procesos, memoria y patrimonio, esto es historia y cómo se vinculan historia y arquitectura, tienen que ser mediadas, resignificadas por los sujetos para que construyan sentido, es decir, no se construyen per se, ¿sí? Es decir, no es que la historia se queda implicada, deja huellas que son estáticas y eso es naturalmente apropiado por los sujetos que las habitan, porque coexistieron en ese momento histórico o porque lo resignifican posteriormente, sino que debe ser reelaborada, resignificada, dialogada, construida a partir de sentidos. Ambos, dice, recupera memoria
y patrimonio, dice, no, son lugares que no tienen sentidos intrínsecas, sino tampoco lógicas plenamente autónomas, sino que son espacios, tampoco son espacios cerrados o relegados sobre sí mismos, sino que son percibidos específicos en tanto producto de estas relaciones sociales que se producen y que nos acercan también a otros lugares. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que estos procesos, tanto el de memoria como el de la resignificación del patrimonio, no solo es significado desde adentro, ¿sí? Por quienes lo habitan, sino también de la relación que se construye con procesos que son más amplios, con relaciones con otros lugares y que exceden, pero que se articulan y configuran esos espacios territoriales. Es decir, el territorio, el lugar, el espacio sobre el que estamos interviniendo, sobre el que estamos trabajando, en el que estamos interviniendo, no es un espacio cerrado que se define por sí solo, sino que también se define en articulación con otros espacios, con otras temporalidades y con otros actores. Ya lo decía Ana Arias cuando vimos en su recorrido, los territorios también están construidos con diversos actores, instituciones, organizaciones, políticas que no están en el territorio, pero que también contribuyen a configurarlo y a conformarlo. En relación, dice, a cómo esto se desarrolló en este barrio en particular que él analiza, ambos tienen en el puente, ¿sí? Es decir, en esa construcción que le da nombre y significado a este barrio, tienen en el puente su anclaje material, pero intervienen aplicando claves de lectura diferentes sobre la significación y el pasado del lugar. Mientras una construye al puente como espacio de memoria, vinculado a la última dictadura militar, la otra lo concibe como patrimonio histórico en relación con sus características arquitectónicas e históricas. Otra vez, espacio-tiempo, usos y sentidos, memoria y arquitectura, historia y arquitectura. Cómo se van confluyendo y cómo eso genera sentidos múltiples, sentidos para explicar la construcción material, histórica, pero también simbólica de los territorios, de este territorio en particular, pero podríamos pensar esto en otros territorios. Y para eso utiliza un concepto, una idea, una noción que es la de palincesto, para dar cuenta precisamente cómo el texto urbano combina en su superficie escrituras, ¿no? Como placas que se van superponiendo, como textos que se van combinando, superponiendo, corriendo, entrando en conflicto de distintos tiempos, borramientos, huellas, superposiciones. Dice, se asiste así a un doble movimiento. Por un lado, en su propia materialidad, Puente de Fierro es el producto de capas de historia y sentidos sedimentados que han dejado sus huellas en el espacio, ¿no? El tren, el abandono, la dictadura, la marginalidad, las relaciones, pero por otro se identifican actores e instituciones que desde el presente realizan operaciones de selección, recuperación y olvido de distintos elementos, historias y sentidos. Y esto da cuenta de esta idea con la que partíamos para iniciar esta unidad, para iniciar también esta clase, de que cuando los actores se apropian o buscan apropiarse de los territorios, de los usos y de los sentidos, están construyendo ese territorio. Y que ese territorio no es una foto en un momento determinado. Siempre cuando inician los procesos de prácticas, cuando empiezan a comprender y a conocer los territorios, les decimos no saquen fotos de esos espacios. ¿Qué significa no saquen fotos? Es decir, no es la literalidad, es decir, el registro fotográfico da cuenta también. Fíjense cómo fuimos acompañando toda la presentación con algunas imágenes del territorio, sino lo que queremos significar con esto es que estos espacios no son espacios estáticos, cerrados, donde las relaciones sociales quedan encerradas o limitadas en un espacio que podemos
incluso circunscribir geográficamente, sino que ese territorio tiene una historia que podemos identificar con determinados hechos, con determinados procesos, en este caso la construcción o el desmantelamiento de toda lo que fue la estructura ferroviaria, los efectos de la dictadura militar durante que ocurría en la dictadura militar, pero también cómo luego es resignificado a través de procesos de recuperación de la memoria en estos espacios, de cómo se construye y cómo esas relaciones económicas, sociales, culturales se articulan a procesos y a contextos políticos, económicos, sociales también más amplios, a las políticas sociales como respuesta del Estado para asumir, para trabajar, para dar respuesta o no a las problemáticas identificadas en cada uno de estos territorios y a las relaciones que se construyen entre este adentro y afuera, en estos procesos más de relaciones de sociabilidad primaria, de vecindad cercana. Como decíamos en clases anteriores, esto a su vez significa, por un lado, también la construcción, la acción colectiva, la construcción de organizaciones sociales que en los territorios van a dar respuesta a determinadas problemáticas, van a anunciarlas, van a narrarlas y van a ir construyendo, pero también cómo esa construcción va a ir construyéndose, valga la redundancia, a partir de las miradas de quienes van llegando a ese territorio en distintos momentos. Apropiación y temporalidad, cómo la noción de temporalidad también va a ser central para pensar cómo se construyen esas voces, cómo se narran y cómo se construye sentido. Fíjense, quienes habitaron los primeros tiempos de Puente Fierro, que lo cuenta Ramiro en su texto, digo, como un espacio verde, como un espacio en el que las niñas podían jugar, podían vincularse con el espacio desde otro lugar y cómo la caracterización es muy distinta a partir de quienes llegaron ya producto del impacto de las políticas neoliberales y del desmantelamiento de esta estructura ferroviaria que también le daba sentido a las relaciones económicas, a los modos de vida construidos a partir de las relaciones de producción en este espacio y cómo también luego fue configurado como un espacio de estigmatización, de conflicto social, de segregación vinculado a prácticas delictivas, cómo eso fue cambiando a medida del tiempo, pero cómo todos estos sentidos le fueron dando y configurando el sentido y la forma de narrar este lugar, pero también cómo la pregunta inicial de la que Ramiro parte, que es cómo transformar también esos sentidos a partir de procesos de recuperación de la memoria y del patrimonio para contribuir a la conformación de una identidad particular de este espacio. De modo que, digo, y ya para finalizar, la idea también es sintetizar con estos materiales que estamos viendo en la unidad 1, es como, por un lado, el territorio es una construcción social que se construye a partir de las relaciones sociales que allí tienen lugar y que estas relaciones sociales se producen, producto del espacio material, las características de ese espacio material, pero también las formas de habitar, esto es, las formas que adquieren las relaciones sociales en las condiciones de vida de los sujetos que allí habitan, pero también de las respuestas que construyen para revertir determinadas situaciones y con el sentido que se construye, con la significación que se construye a partir de esos espacios y que configuran este habitar eh, que trabajamos específicamente en este texto. Sobre este escenario, sobre la construcción de estos escenarios y sobre la identificación de las dimensiones sociales específicas, particulares, que en cada lugar tienen lugar, es que
ocurre la intervención social, ¿sí? Intervenimos en estos espacios, para estos espacios y desde estos espacios en una intervención que nunca es desde afuera, sino que es a partir de la recuperación de todas estas dimensiones y expresiones y fundamentalmente del reconocimiento de los saberes locales que se construyen en cada uno de estos espacios, teniendo en cuenta estas formas de habitar, estas características del territorio, estos significantes que, como pudimos ver, tampoco son únicos, sino que es necesario recuperar estas múltiples voces que lo explican, que muchas veces coinciden, otras veces son contradictorias, pero que sin duda generan un saber local que es imprescindible para pensar la co-construcción de ese saber en intervenciones que sean situadas y participativas, es decir, que incluyan a los otros y a sus formas de habitar en las formas de pensar los procesos de intervención en en los territorios particularizados. Bueno, hasta aquí la recuperación, el recorrido por este texto, pero también las claves para pensar los territorios y sobre los cuales vamos a pensar eh, la intervención profesional en continua construcción y en sintonía con estas dimensiones. Muchas gracias.